Perdonen, pero bueno, vamos a empezar. Quería empezar rezando con la oración colecta de hoy, que me pareció fuera de serie y además muy apropiada para las cosas que estamos viendo acá, ¿no? Así que bueno, los invito a ponerse en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La comento un poquito, ¿no? Porque dice: Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman. Vamos a ver que el Evangelio, los textos que vamos a ver hoy justamente hablan de estas cosas invisibles, ¿no? Que infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. A veces lo que no podemos desear estas promesas porque superan nuestros deseos. Eso es lo que dice la oración colecta, que por eso me gustó tanto, ¿no? Porque es como que lo que Dios nos regala es tan inimaginable que muchas veces no podemos ni siquiera desearlo. Bueno, y algo de eso hay en los textos que vamos a ver hoy. La vez pasada terminamos vamos un poquito despacio, algunas cosas voy a empezar a saltear, si no, no vamos a llegar nunca. La vez pasada terminamos, digamos así, de leer y comentar el texto de las bodas de Caná, ¿no? El milagro el signo, mejor dicho, de el agua transformada en vino. Y justamente el agua es un tema muy juánico. Juan todo el tiempo está... el agua interviene en muchísimos de los discursos de Jesús. Es un tema recurrente en Juan, ¿no? Por supuesto que a veces el agua es simplemente el agua, pero muchas veces el agua es como el símbolo del espíritu. En el caso de las bodas de Caná, verdaderamente Jesús podría haber hecho el milagro de transformar podría haber conseguido vino de 1000 maneras diferentes, como se le hubiera ocurrido, pero el hecho de que, no sé si se recuerdan, que el agua estaba puesta en las vasijas de purificación. ¿Qué eran estas vasijas de purificación? Eran como unos tarros, unas especies una cosa que no les mencioné es que la cantidad de vino es súper abundante, justamente que coincide con esto que hablamos del banquete mesiánico, donde las cantidades son exorbitantes, o sea, manjares suculentos, vinos también extraordinarios, y sobre todo esto, el tema de la cantidad. Y lo mismo va a pasar después cuando cuando multiplica los panes, sobran 12 canastas, o sea, es como que excede toda medida.
y esto es un signo justamente de los tiempos mesiánicos. Pero estas vasijas de purificación eran el lugar donde las familias tomaban lo que se llamaba baños rituales. En las familias muy acomodadas, cuando se han hecho excavaciones en Jerusalén, en las casas importantes de Jerusalén, había directamente como baños donde ya estaba como instalado estas piletas donde la gente se bañaba como para purificarse, una suerte de bautismo, que es lo mismo que hacía Juan el Bautista. La única diferencia es que Juan el Bautista lo hacía en el río Jordán. Y en cambio, la gente se purificaba antes de ir al templo. Era realmente como un signo de que se consideraban que no estaban del todo limpios espiritualmente. Entonces por eso se tenían que purificar. Y de hecho los sacerdotes también, y el sumo sacerdote, por ejemplo el día de Yom Kippur, tenía que darse como 10 baños distintos para ser capaz, el día del perdón, que era el día más solemne, el día de Yom Kippur, para poder entrar en esto que se llama el Santo de los Santos, que era el recinto más sagrado del templo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año. Bueno, entonces, de alguna manera, Jesús, al transformar el agua, esta agua que estaba en estas vasijas de purificación, esto también significa como el fin de la antigua, de estas antiguas prescripciones, cosas que tenían que hacer para poder ser admitidos al culto. Entonces, ahora se inaugura un culto nuevo, que también que está relacionado con el vino también. No solamente, o sea, entienden como que, a lo que me refiero es que en Juan el simbolismo es tan profundo que es como que uno nunca termina de sacar a flote todo lo que hay ahí adentro. Podríamos estar 5 horas más hablando del tema de las bodas de Caná. Son pequeñas cosas que Juan nos dice que podríamos dedicarle mucho tiempo para... De hecho, por ejemplo, cuando Moisés, ¿se acuerdan? Una de las plagas era transformar el agua en sangre. ¿Se acuerdan que el Nilo se convierte en sangre? Pero no solamente en el Nilo, sino que habla de que había unas vasijas con agua, y en griego el término para vasija, que se usa en la Septuaginta, en la Biblia griega del Antiguo Testamento, es exactamente el mismo que usa Juan. Entonces Moisés transforma el agua en sangre, Jesús transforma el agua en vino, pero también el vino va a ser la sangre de Jesús más adelante, cuando llegue la hora. Entonces, bueno, todo eso está como haciendo este eco que hace la escritura en aquellos que la conocen profundamente. Bueno, no podemos quedarnos vamos a seguir adelante. A ver. Ahí están viendo esto. ¿Sí? ¿Están viendo Sí, el texto? Bueno, gracias. perfecto. Porque a veces no me doy cuenta si lo están viendo o no. Bueno. Entonces, dice así, este fue el primero de los signos, y lo hizo en Caná de Galilea, así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, después de esto descendió a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos días. ¿Se acuerdan? Cafarnaún es una ciudad al borde del lago de Galilea.
que es como un poco como el lugar donde Jesús, podríamos decir la casa central, de Jesús, desde donde él después va a dirigirse a otros lugares, pero es como este lugar donde él tiene como, donde vive, y desde ahí va a otros lugares. Estaba la casa de Pedro, ¿se acuerdan? En Cafarnaúm. Bueno, entonces dice así: se acercaba la Pascua de los judíos. Nosotros siempre decimos que Jesús, la vida pública de Jesús, fueron 3 años. Pero si nosotros leyéramos los otros 3 evangelios, los llamados sinópticos, vamos a ver que solamente se menciona una sola Pascua, que es la Pascua donde Jesús va a Jerusalén a morir. En cambio, en el Evangelio de Juan, precisamente se mencionan 3 Pascuas. Esta es la primera. Y la Pascua era una de las 3 fiestas de peregrinación que tenían los judíos. Los judíos peregrinaban en la fiesta de Pascua, en la fiesta de las semanas, lo que nosotros llamamos Pentecostés, Shavuot, y también en la fiesta de las chozas, o tabernáculos. Entonces, estas eran las 3 fiestas que por ley ellos estaban, digamos, el judío que podía peregrinaba a Jerusalén. Y si no podía ir todos los años, bueno, a las 3 fiestas por lo menos iba a ir alguna, y si vivía muy lejos, por lo menos tratar de ir una vez en su vida, parecido a lo que hacen los musulmanes con la Meca. Bueno, y Jesús, lo vamos a ver, el Evangelio de Juan, no sé si esto se los comenté, pero sí está en el video que hicimos de la introducción al Evangelio, que yo les comenté, gira alrededor de las grandes fiestas judías. Entonces, así como nosotros lo llamamos el libro de los signos, y marcamos los signos y eso nos da como una suerte de estructura, también se podría estructurar el Evangelio de Juan para buscar como un hilo conductor las distintas fiestas judías. Por eso se sabe que Juan, el evangelista, pertenecía al círculo sacerdotal, porque tiene mucho conocimiento del tema de las fiestas, y es como que es próximo, digamos así, al círculo sacerdotal. Y de hecho, en la Pasión, cuando Jesús es aprendido y llevado a la casa del sumo sacerdote, el discípulo amado, que se identificado en la tradición con Juan, dice que era conocido del sumo sacerdote e hizo entrar a Pedro. Entonces, bueno, algo había ahí, y él todo el tiempo está mencionando estas fiestas, y los discursos de Jesús están relacionados con lo que sucede en estas fiestas. Pero bueno, entonces se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró, en alguna vez me preguntaron en el chat, ¿por qué se dice subir a Jerusalén? Porque Jerusalén está alto. Hay como 700 metros de desnivel entre Jericó, que es la ciudad más próxima, que está como a la altura del río Jordán, y Jerusalén. Entonces se sube a Jerusalén. Subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió:
destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, ¿han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. Bueno, entonces, vamos a ir despacio, ¿no? Dice que subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Es bastante importante entender que lo que significaba el templo. Y acá empiezan a aparecer estos personajes que siempre están buscando poner a Jesús en aprieto, que el evangelista llama los judíos. Los judíos en el Evangelio de Juan, por si no lo dije, esto no quiere decir que el Evangelio es antisemita. ¿Por qué? Porque Jesús es judío, los apóstoles son judíos, su madre es judía, todos los que lo rodean son judíos. Entonces, ¿qué significa esto de los judíos que siempre tienen esta actitud hostil y le preguntan cosas para ponerlo a prueba y son los que finalmente lo van a entregar, digamos así, a las autoridades? Cuando Juan habla de los judíos, habla de precisamente los cercanos a este círculo sacerdotal. O sea, los judíos se llaman judíos porque viven en Judea, que era una de las 12 tribus, una de las 12 regiones donde se asentaron las 12 tribus de Israel. Los descendientes de Judá se asentaron en Judea. ¿Qué pasa? Después hubo muchas invasiones, no les puedo contar ahora toda la historia de Israel, y las demás tribus fueron conquistadas y desaparecieron como tales. Y sus tierras fueron ocupadas por paganos. En cambio, Judea resistió hasta el final, fue también conquistada por los babilonios, pero siempre como conservó esta unidad de algún modo geográfica y de tradición. Y después del exilio en Babilonia, cuando Babilonia es conquistada por los persas, Ciro les permite volver a los judíos que estaban en Babilonia, eran justamente porque habían sido exiliados de Judá, de Judea, les permite volver a Judea, y entonces ellos vuelven a establecerse ahí, y por eso es que los podemos llamar judíos. Todas las demás tribus, les vuelvo a decir, desaparecieron. Por eso es que nosotros a los judíos le decimos judíos, pero en realidad podría ser perfectamente que le dijéramos benjaminitas, o danitas, los que descienden de Dan. O sea, había 12 tribus. Y sin embargo, la única que realmente quedó y persistió fue la tribu de Judá. Pero estos judíos son esta gente que pertenece de alguna forma a la élite, que engloba de algún modo a estos escribas, a los que más saben, y a los que rodean el templo. Y hablando de templo, porque acá todo esto que estamos viendo va a transcurrir en el templo, me pareció importante ver alguna figura así del templo. La quiero agrandar, si es que se puede. Bueno, ahí la ven como más grande, ¿no? Bueno, se dice que Jerusalén no era una ciudad que tenía un templo, sino que era el templo de Jerusalén tenía una ciudad adosada, digamos así. Y acá podemos ver por qué. Porque fíjense el tamaño desproporcionado que tiene el templo respecto, bueno, ahí, obviamente que es una reconstrucción, pero
es inmenso el templo, sobre todo este templo, que es lo que se llama el segundo templo, que es el templo fue destruido, el templo fue construido por Salomón, según el modelo que le había dado Dios a Moisés, y con el cual Moisés había construido el tabernáculo del desierto. Perdón, acá se nos perdió ahí está. Moisés, perdón, había construido este tabernáculo, que era un templo, digamos así, portátil, en una tienda, en una carpa. Después Salomón, de acuerdo con ese plano, construye el primer templo, que es destruido por los babilónicos precisamente, y después reconstruido por los judíos. Y cuando viene Herodes, que era un gran constructor y que le encantaba y se quería hacer amigo de los judíos, aunque los judíos lo odiaban, reconstruye y embellece el templo. Y entonces, acá simplemente les quiero mostrar esto, ¿no? Esto es lo que se llamaba el atrio de los gentiles. Acá podían venir los paganos, podían circular por acá para adorar al Dios de Israel. Pero no podían pasar acá adentro, esto se llamaba el patio de las mujeres. Acá había un cartel que decía que si entraban cualquier no judío que entrara acá, era susceptible de que lo mataran. La pena era la pena de muerte. Bueno, después acá, no sé si llegan a ver, bueno, hay como una especie de escalera, donde los levitas cantaban salmos, y acá, por esta puerta, se entra a el lugar de los sacrificios, el altar de los sacrificios, y acá atrás tenemos esto que es el santo, y más atrás, pero no lo vemos ahora, el santo de los santos. Bueno, entonces, la gente para hacer sacrificios tenía que comprar palomas, de acuerdo con el dinero que tuvieran, podía ser un sacrificio de palomas, o podía ser bueyes, también depende del tipo de sacrificio. Bueno, hay un montón si quieren pueden leerlo, todo esto está en el libro del Levítico, que es como un manual para el sacerdote, donde están detallados todos los distintos tipos de sacrificio y qué había que hacer en cada uno. Pero bueno, la gente peregrinaba y tenía que poder, o sea, no venía con su corderito para la Pascua, con su ternero, o lo que fuera para el sacrificio, sino que era más simple comprarlo en el templo. Entonces, y para eso había, a ver si les puedo mostrar esto. Esto es una maqueta también, donde no sé si llegan a ver, esto está al nivel de la ciudad. Y todos estos puestitos venían a ser los lugares donde se vendían las palomas, los bueyes, los corderitos, todas las cosas para el sacrificio. Parecido, si quieren, ¿vieron cuando uno va a Luján, que está lleno de vendedores en la plaza, vendiendo? Pero bueno, no están adentro del templo, están ahí alrededor. Bueno, ¿qué pasaba? En el momento, cuando Jesús va al templo, el templo se había como degradado, y entonces los vendedores estaban acá. Normalmente hubieran estado, acá no lo vemos, pero acá hay un desnivel con la ciudad. ¿Ven que la ciudad está bien abajo? Bueno, imagínense todo este desnivel para abajo, y acá estaba, a ver, les voy a mostrar porque acá hay por ejemplo, miren, acá se ve bien. ¿Ven? Acá arriba era donde estábamos mirando antes. Y para subir hasta acá arriba había toda esta puerta.
este arco, esta era una de las entradas del templo. Y ven que acá abajo están estos lugares donde se compraban las palomas. Bueno, entonces, ¿qué pasaba cuando... Ahí muestra, bueno, esto es lo que quedó del pobrecito templo. Cuando Jesús va al templo, estaban instalados, en cambio, estaban acá. O sea, entonces eso es lo que a Jesús lo vuelve loco. Que en el lugar donde supuestamente todo el mundo, todas las naciones, porque esto había sido hecho para todas las naciones, todas podían ir a conocer y adorar al Dios de Israel, estaban vendiendo las palomas, los cambistas, que eran los cambistas, para poner limosna, la moneda circulante en la ciudad, en todos lados, era la moneda del Imperio Romano que tenía la cara del César. Y entonces no estaba permitido eso, poner eso porque era como una idolatría, ponerlo en las alcancías del templo. Entonces había que cambiarlo por la moneda del templo. El templo era una especie de banco central que emitía su propia moneda. Por eso estaban los cambistas. Todo eso está ahí. Y todos esos se habían instalado acá. Y entonces, en lugar de dejar esto para que fuera un lugar de oración, lo habían convertido en una casa de comercio. Pues lo que está diciendo acá Jesús. Entonces, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Acá, al leer esto, siempre me pregunto si la imagen que tenemos de Jesús es suficientemente grande y profunda como para permitir un Jesús que se enoja de este modo, porque generalmente lo tenemos a Jesús como una especie de hombre que hace zen, inmutable, y sin embargo acá lo vemos, hablando en criollo, sacado. Entonces, nuestro conocimiento de Jesús, lo que nosotros pensamos de él, tiene que hacer lugar también a esto. Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Acá pasa algo curioso, porque acá está citando un salmo. El Salmo 69. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro, me convertí en un extraño para mis hermanos, fui un extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me consume. Acá tradujeron devora, pero en realidad es la misma, digamos, acá porque están traduciendo del hebreo, pero en el griego es exactamente la misma palabra. Bueno, me devora, me consume. Y fíjense cuál es el tiempo verbal que usa Jesús. ¿Qué es lo que dice? El celo por tu casa me consumirá. Es decir, acá empieza a haber como una identificación entre el templo y Jesús, que ahora la vamos a ver completa, pero ¿a qué apunta? De unirme y de tener, y de que tu casa sea verdaderamente tu casa, me consume. O sea, el deseo de Dios me consume. Porque la casa y Dios es lo mismo. O por lo menos Dios habita ahí especialmente. Entonces el celo por tu casa me consumirá.
¿eh? Esto está apuntando nuevamente a la cruz, ¿eh? Cuando verdaderamente Él se va a convertir en el verdadero templo, ¿eh? O va a demostrar que es el verdadero templo. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? ¿Ven que acá aparece de vuelta la palabra signo? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, ¿han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? Fíjense que, cómo dice Jesús. Primero, ¿qué signo nos das para obrar así? Entonces es como que ven que el evangelista está identificando lo que va a decir Jesús. Jesús dice, ¿quieren un signo? ¿De verdad quieren un signo? Bueno, se los voy a dar. ¿Y cuál es ese signo? Es la resurrección. Ven que por eso cuando nosotros hicimos al principio del curso, hicimos como una lista de los signos, yo les dije que la resurrección es como el signo de los signos que aparece en el libro ya de la hora, o en el libro de la gloria, no aparece en el libro de los signos. ¿Pero por qué lo podemos llamar signos? Porque Jesús mismo lo llama signo. ¿Quieren un signo? Bueno, está bien, se los voy a dar. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, ¿han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días? ¿A qué se refieren? Al tiempo que tardó Herodes en embellecer, digamos así, en hacer grande y hermosísimo, y ya no sabía qué más ponerle, estaba todo recubierto de oro, el santo, y adentro el santo de los santos también, o sea, era una cosa imponente, brillaba en la noche, en las noches de luna, el oro del templo. Y cuando después sea destruido por los romanos, directamente el oro se va a derretir, porque lo van a incendiar, pero lo van a incendiar los propios judíos, para que no lo agarren los romanos. Bueno, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él se refería al templo de su cuerpo. ¿Ven? Acá tenemos que empezar a sentir un eco. ¿Se acuerdan cuando en Juan 1:14 leímos en el prólogo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros? Y yo les hablé de esto, que es skenosen, acampó, en realidad es la palabra, puso su tienda entre nosotros. Bueno, esto es y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe, es decir, el cuerpo, la carne de Jesús es el templo. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan que hablamos varias veces de esto? El templo es el lugar donde perdón. Ay. Quiero volver al otro texto. El templo es el lugar donde se unen el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan que vimos, la vez pasada vimos cuando Jesús dice, verán el cielo abrirse y los ángeles subir y bajar, y lo asociamos con Betel, la casa de Dios, con ese lugar donde Jacob, cuando está huyendo de su hermano, se tira a dormir, y sueña y ve como una escalera por donde los ángeles suben y bajan, y dice, qué terrible es este lugar, es la puerta del cielo. Bueno, y entonces construye ahí
o pone, digamos, los cimientos para un templo. Entonces, el templo es este lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, es la puerta del cielo. Entonces, la carne de Jesús es la puerta del cielo. Y esto no es solamente, esto tiene implicancias muy, muy profundas. Los padres de la iglesia van a decir, la carne es el quicio de la salvación. Por la carne de Jesús pasan los sacramentos. Por el cuerpo de Cristo pasan los sacramentos. Esto que nos hablaba la oración colecta, ¿no? De estos bienes invisibles. Has preparado bienes invisibles para los que te aman, para los cuales nosotros a veces no tenemos el suficiente deseo. Bueno, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una... Bueno, el celo por tu casa me devora. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos das para obrar así? Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a construir. Han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho de esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado. ¿Ven? Entonces, cuando Jesús resucita, ¿qué hace? Reconstruye el templo, que es su cuerpo. En la resurrección podemos decir que vuelve a reconstruir el templo de su cuerpo. Mientras estaba en Jerusalén, bueno, entonces cuando Jesús resucitó, ven, esto no se entiende inmediatamente, sino que tiene que transcurrir un tiempo después de la resurrección, en un pasaje que nosotros no vamos a leer en el discurso de despedida, Jesús dice que va a enviar el Espíritu y que el Espíritu nos va a conducir hasta la verdad completa. ¿Qué significa esto? Que necesitamos el Espíritu para terminar de entender muchas de las cosas. Si nosotros éramos simplemente espectadores, o mirando esto, imagínense que estamos en Jerusalén, que estamos acá en el templo, y que Jesús está pronunciando estas palabras, y nosotros no entendemos nada. Pero recién después, con la resurrección y con el envío del Espíritu, que nos guía hasta la verdad completa, es donde vamos a poder entender esto. Y sigue así. Entonces dice, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Bueno, voy a parar acá porque vamos a entrar en otro tema, entonces hacemos 5 minutos de paréntesis y nos volvemos a juntar. Bueno, volvemos. Vamos a retomar desde acá. Ustedes recuerden que en la escritura, en realidad, si nosotros pudiéramos ver un manuscrito del Nuevo Testamento, y lo mismo pasa en el Antiguo, no había
las divisiones que nosotros tenemos hoy en día, o sea, no estaban puestos los versículos ni los capítulos, y tampoco los títulos, muchísimo menos los títulos y subtítulos, tampoco ni siquiera los signos de puntuación. Así que bueno, hay todo un trabajo de edición por parte nuestro, pero me interesa que entendamos que esto que nosotros les estoy mostrando acá, que es el versículo 23, en realidad acá empieza un nuevo capítulo, pero nosotros, esto venía seguido. ¿Y por qué les digo esto? Porque vamos a ver que hay como una continuidad. Dice así: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Acuérdense siempre, ¿no?, que estos signos son como revelaciones por medios sensibles de verdades espirituales que Jesús nos da a conocer. En el Evangelio de Juan son medios por los cuales la gente llega a creer en Jesús. Y esto de creer en su nombre también es algo que viene del Antiguo Testamento. El nombre de Dios ya es el adorar o dar culto a su nombre, invocar el nombre. Ya esto significa invocar al mismo Dios. Es como que hay una identificación entre el nombre y la persona. Al ver estos signos que realizaba, ellos creían en Jesús. Muchos creyeron, acuérdense, en el Evangelio de Juan, el creer, la fe, nunca es un sustantivo, sino que es un verbo. Se cree, es una acción. Creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús, acá estamos con una traducción. Dice, si nosotros la leyéramos literalmente, diría así: muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no creía en ellos. Ellos creían en Jesús, Jesús no creía en ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que lo informaran acerca de, acá dice nadie, pero en realidad es acerca del hombre. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. A ver si se los puedo mostrar acá. No necesitaba que del hombre, antropú. El antropos es el hombre. De ahí viene antropología. Bueno, y fíjense, ¿ven? No necesitaba que nadie lo informara acerca del hombre, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Nuevamente, acá lo tenemos, antropos. Y sigue: había entre los fariseos un antropos, entonces no necesitaba que lo informaran acerca del antropos, porque él sabía lo que hay en el interior del antropos, y había entre los fariseos un antropos, ¿ven? Como llamado Nicodemo, que era uno de los más notables entre los judíos. Bueno, entonces, ven, por esto les digo que no hay, en realidad, no hay nosotros acá tenemos un capítulo, y parece que hay en muchas Biblias, bueno, el encuentro con Nicodemo, hay como subtítulos, títulos, subtítulos, pero en la realidad no hay nada. Si nosotros pudiéramos ver, como les digo, un manuscrito, no habría nada de eso. Pero acá es como que tuviéramos un corte que en realidad no existe. No necesitaba que lo informaran acerca del hombre, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Bueno, fue de noche. Esto también es, acuérdense que en Juan el tema de la noche, el día, la noche, va de noche a ver a Jesús y tiene este diálogo con Jesús, y después va a ser en pleno día, al final del Evangelio, va a ser uno de los que va a ir ante Pilato
a reclamar el cuerpo de Jesús. ¿Ven cómo se opera toda una transformación? Acá probablemente, ¿por qué va de noche a ver a Jesús? Y porque no quería que nadie lo vea. O sea, no le convenía, era uno de los notables entre los judíos, pertenecía a esta secta de los fariseos, y no tenía ganas de que lo vieran con este Jesús. Entonces va de noche. Y le dice: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Y fíjense Jesús cómo maneja el diálogo. Porque acá, o sea, si alguien viene a la casa de ustedes a la noche y les dice: Maestro, yo sé que vos venís, tenés algo de Dios porque nos estás enseñando, y bueno, uno empieza a sacar pecho, ¿no? Ay, qué importante que soy. En cambio, Jesús no le va con chiquiteces a nadie, podríamos decir así. A veces uno va a decir, pero Jesús, como decía Santa Teresa de Jesús, si, si así tratás a tus amigos, no es raro que tengas tan pocos, ¿no? Como le decía ella. Bueno, entonces Jesús le responde: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. O sea, ahí viene el salamero, o no, a lo mejor le sale del corazón, ¿no? Decir, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces. ¿Por qué es que, perdón, voy acá, ¿no? ¿Por qué es que Jesús no se fiaba de ellos? Porque, ¿qué pasaba? Pasa que él conocía el alma milagrera del hombre. Esto de andar buscando esta necesidad del hombre de genuina, como de buscar signos, pero no para después que el signo me lleve a otra cosa, sino que me quedo en el signo y digo, oh, pero no doy el siguiente paso. Cuando yo era muy joven, en Buenos Aires, hubo una especie de fiebre milagrera, podríamos decir así. O sea, no sé si realmente era un signo o no, pero en muchas casas se hablaba de que los rosarios colgaban en la pared, se encendían, que las bombitas de luz, que en ese momento no eran las de ahora de bajo consumo, sino que eran las otras, como que se quemaban y aparecía una M dibujada, la M de María, el rosario que se encendía. Y bueno, y mucha gente era como que corría literalmente de casa en casa mirando estos signos. No tengo ni idea después qué hizo cada uno con este signo, no los estoy juzgando, pero pienso, por ejemplo, si hubiera sido yo, lo más probable, voy y digo, oh, pero a ver, hay que pasar del oh a otra cosa. No se puede uno quedar en el signo. Entonces, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque, o sea, él dice, muchos creyeron al ver los signos que realizaba, pero, a ver, después de esto, ¿se pasa del pensamiento a la acción? Esto es lo que no sabemos. Nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y acá Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Entonces, ¿por qué hay esta desconexión, digamos así, entre lo que Jesús dice y Nicodemo? Para empezar, Juan siempre usa esta especie de ironía y estos diálogos para provocar al que está escuchando esto. Es como que
nosotros decimos, bueno, como que Jesús un poco lo está haciendo como un juego de palabras, como que Jesús lo zarandea un poquito al pobre Nicodemo, y es como que se está un poquito riendo de él y no tanto. Bueno, te aseguro que el que no renace de lo alto, y acá la palabra que está usando Jesús es anocen, esta palabrita que tenemos acá. Esta palabrita anocen en griego, anocen, mejor dicho, tiene como dos acepciones. Una es una acepción temporal y otra espacial. Temporal vendría a ser, si fuera el sentido temporal, es nacer de nuevo. Si es el sentido espacial, es nacer de lo alto. Jesús se está refiriendo a nacer de lo alto, y Nicodemo, Nico, lo entiende como en el sentido temporal, nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Esto a qué nos remite? ¿Se acuerdan qué es lo que dice Juan el Bautista? Cuando los discípulos le preguntan quién es, él dice: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con agua, con el Espíritu Santo. Y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la vez pasada? Bueno, entonces, esto nos tiene que empezar a acercarnos. Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. Bueno, entonces, ¿dónde nos está introduciendo Jesús? Nos está introduciendo en la realidad y en el misterio del bautismo. Y fíjense para dónde agarra ahora, ¿no? Dice: el viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Vamos a ponerlo acá. Ahora, lo que acá está traducido como viento, fíjense qué es lo que dice. El neuma sopla donde quiere, el neuma. Tú oyes su voz, pero no, es verdad, también el viento pasa eso. Nosotros escuchamos el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué es esto de el viento, nacer del Espíritu? Y entonces sigue el diálogo. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió: ¿tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas? ¿Cómo, Nicodemo? Vos, que te las tirás acá de fariseo, conocedor de la ley, ¿no sabés estas cosas? ¿Qué es lo que está, a qué está haciendo referencia Jesús con esto de nacer del Espíritu, el viento? ¿Dónde encontramos el viento en el Antiguo Testamento? El viento que hace nacer a alguien. Podemos pensar esto. Siempre van a ver que en el Antiguo Testamento el viento está asociado con el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando? Y el agua. Acuérdense que, por ejemplo, en Génesis 1, ¿se acuerdan que está todo era, perdón, era
caos, no quiero decir caos, era informe y vacío, perdón, no me salía la palabra exacta que estaba buscando, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, el Ruaj, el Ruaj de Yahweh. Entonces, el Espíritu de Dios, ven, ahí está, el Espíritu, el agua, viento, algunas Biblias lo traducen como el viento de Dios, esta fuerza de Dios. Bueno, después lo mismo va a pasar con Noé, donde tenemos el símbolo de la paloma, el agua, que, bueno, nuevamente asociado con esto. Acuérdense que cuando Jesús es bautizado, Juan ve la paloma, que es el espíritu que desciende sobre él. Bueno, todo esto son como ecos que nosotros tenemos que escuchar del Antiguo Testamento. ¿Tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas? Bueno, perdón, entonces, ¿dónde tenemos esto del viento asociado con un nacimiento? Y acá, si vamos al libro del Génesis, en el segundo relato que tenemos, ¿se acuerdan cuando dice así? Tampoco había ningún hombre para... O sea, en el capítulo 1 nos habla de que Dios crea al hombre, varón y mujer, macho y hembra los creó, varón y mujer los creó. Y acá es como que vuelve a poner la mirada sobre esta creación del hombre, y dice así, ¿no? Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, acá estamos hablando del jardín de Edén, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Entonces, fíjense, ¿qué significa este aliento de vida? ¿Es simplemente que Dios le da la vida al hombre, así como le dio la vida a los animales? Y acuérdense que para el antiguo hebreo, la vida, el que tiene vida es el que respira. Por eso ser un viviente es tener nefesh, tener garganta de donde sale el aire. El que respira es el que está vivo. Por eso las plantas en realidad no son seres vivos, sino que los vivientes son los animales y y obviamente los humanos, ¿no? Bueno, entonces el Señor Dios el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Este aliento de vida es precisamente lo mismo que sopló, digamos, que hizo sobre los animales. Acá vemos una acción especial del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Este aliento de vida. Es como que le está insuflando su propia vida. Es como que acá podemos decir que este primer hombre está participando de la vida de Dios. De alguna forma participa de la vida divina. ¿Y qué sucede? Fíjense, después, ¿qué es lo que va a pasar? En el capítulo 3 del Génesis, acá en el capítulo 2, Dios le va a dar un mandato, que le va a decir, bueno, del fruto de este árbol no podés comer, sino de otro modo morirás. Y en realidad lo pone de una forma, es un juramento que hace Dios. Pronuncia 2 veces la palabra muerte, mot, en hebreo. Es que te morirás bien muerto. Cuando Adán y Eva coman, el primer hombre y la primera mujer coman del fruto, se caen muertos inmediatamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En realidad no. ¿Y se acuerdan lo que les había dicho la serpiente? De ninguna manera morirás.
Acá hay algo raro, o sea, Dios le dice, morirás, te vas a recontra morir. Te morirás bien muerto, podríamos decir así. Y la serpiente le dijo, de ningún modo morirán. Entonces, cuando tenemos lo de esto de que comen el fruto y no se mueren, parecería entonces que tenía razón la serpiente y no Adán. Perdón, y no Dios. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que ha perdido, digamos, después cuando Adán salga, digamos así, sea expulsado del paraíso? Bueno, finalmente va a morir como todos los mortales. Pero ¿a qué muerte está haciendo referencia el Señor Dios? En realidad está haciendo referencia a la muerte del alma, a este aliento de vida que perdemos, y que el hombre perdió con el pecado de Adán, y que recién va a recuperar a través del bautismo. Esto es lo que está diciendo acá. ¿Ven? Por eso es que vamos a volver a lo que estábamos viendo. Ustedes tienen que renacer de lo alto. ¿Por qué tenemos que renacer si no estamos muertos? El viento sopla donde quieren, ¿ven? Este ruaj, este pneuma, sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del neuma. Ven que es la misma palabra. El pobre Nicodemo está perdidísimo porque Jesús lo tiene vapuleado con este juego de palabras. Primero con anocén, ahora con el neuma. Y entonces dice, ¿cómo es posible todo esto? Volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Fíjense que acá Jesús empieza a hablar en plural. Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Realmente no sabemos. Nadie sabe esto de quiénes somos estos nosotros que menciona acá el Evangelio. Pero bueno, una hipótesis podría ser que estuviera presente Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque inmediatamente vamos a ver que cuando termine este episodio, Jesús se va a bautizar. No es que se va a bautizar él, sino que él va a bautizar a otros. Esto es lo que quiero decir. Si no creen, perdón, entonces dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. En Juan, fíjense, bueno, entonces, ¿de qué está hablando acá? De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto. ¿A qué está haciendo referencia? Vamos a ir al libro de los Números. Donde los israelitas que están vagando por el desierto empiezan a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y dicen, ¿por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Ven que la esclavitud de Egipto era una esclavitud relativa, digamos. ¿Por qué? No sé si ustedes vieron alguna vez historias de esclavos que se escapan de la esclavitud. En general, o sea, yo nunca vi un esclavo que quiera volver a ser esclavo. En general, los que se escapan de la esclavitud, no sé si vieron La cabaña del tío Tomo, esas
historias de esclavos de América del Norte o de cualquier otro lugar del mundo. Los esclavos nunca quieren volver a ser esclavos. Lo peor que hay en el mundo es ser esclavo. Entonces esto de la esclavitud, acá nos tendría que, pero bueno, da para muchas clases esto. Comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. A Moisés siempre lo vemos en este trabajo de intercesión, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo, que tenga en cuenta sus debilidades, que les dé de comer. Por eso Moisés es tan respetado y amado. Y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, sobre un palo, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curada. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Todo esto es muy extraño, ¿no? Entonces, y fíjense que acá Jesús hace una comparación con esto. ¿Qué dice? De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. En el Evangelio de Juan no tenemos predicciones de la pasión como sí hay en los evangelios sinópticos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. En el Evangelio de Marcos, esta es una típica predicción de la pasión en los sinópticos. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. En el Evangelio de Juan no tenemos ninguna de estas cosas, sino que Juan nos habla todo el tiempo de que Jesús va a ser levantado en alto. Y este levantado en alto también hace referencia a un verso muy conocido del profeta Isaías acerca de este misterioso siervo sufriente. En el profeta Isaías tenemos como cuatro himnos, 4 partes dedicadas a este siervo, cánticos, esa es la palabra técnica, cantos los cánticos del siervo. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Y así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. Entonces, mi servidor triunfará y será exaltado y elevado a una altura muy grande. Este mismo, acá, esto fíjense que es lo que nosotros leemos el Viernes Santo, este cántico del siervo. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿A quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. ¿Se acuerdan? Esto es lo que nosotros leemos, se lee en el Viernes Santo. Y acá se hace referencia a esto, ¿no? Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero. ¿Se acuerdan que la vez pasada cuando hablamos de que Jesús,
que Juan identifica a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y se acuerdan que hablamos de que ahí está presente, por un lado, la liturgia sacrificial de Israel, la Pascua, el Tamid, pero también el siervo, el misterioso siervo sufriente, que como un cordero llevado al matadero no abría su boca. Bueno, todo esto está en esto. Y entonces, y el siervo va a ser exaltado, levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Fíjense, así como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, ¿para qué? Para los que estaban heridos de muerte, tuvieran vida, se curaran y vivieran. Entonces, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Para qué? Para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces pasó de hablar de este viento, de esta necesidad de nacer de lo alto, nacer del espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. ¿Cómo nacemos del espíritu? Eso es lo que le está preguntando Nicodemo. ¿Y cómo hago? ¿Cómo es posible todo esto? Me estás confundiendo, Señor, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Y bueno, entonces, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna, puedan nacer de lo alto. Si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Ven esto de creer en el nombre? Y de vuelta, esto que también nos tiene que hacer acordar del prólogo, el Hijo único. ¿Se acuerdan? Y que nos hace acordar también a Isaac, a la atada de Isaac, a tu hijo único, al que amas, llévalo al monte Moria y ofrécelo en sacrificio. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, o sea, ¿en qué sentido hay un juicio? En Juan se habla de que hay un juicio. Jesús dice, no he venido a juzgar, pero hay un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando ante Jesús, ¿se acuerdan qué es lo que nos decía el prólogo? Vamos a mirarlo un poquito. ¿Ven cómo Juan retoma los hilos del prólogo y los expande? La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Y acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? La luz vino al mundo. ¿Ven? Esto de que la palabra que vino al mundo e ilumina a todo hombre. Y todo el que obra mal odia la luz. Es como que ante una persona que irradia santidad hay como dos actitudes. Una es que la irradiación me atrapa y quiero acercarme a esa persona, y otro es, me produce como odio, no lo puedo soportar, porque es esta luz que deja al descubierto mi pobreza, mi no santidad. Entonces, por temor a que sus obras sean descubiertas, es como que
el maligno tiene que obrar de noche, para que sus obras no sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar, y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Bueno, nosotros vamos a dejar esto. Esto es como que cierra. Este es el último testimonio de Juan el Bautista y es importante. Fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos que he dicho. Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo. Pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Fíjense esto que es bastante extraño. Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. ¿Se acuerdan que el mismo Juan va a usar esta frase del profeta Isaías? Allanen los caminos. Yo soy aquel del que dice el profeta Isaías: allanen los caminos, preparen los caminos. Bueno. En las bodas, pero acá usa una metáfora completamente distinta. Dice así: en las bodas el que se casa es el esposo. ¿Quién es el? ¿Se acuerdan que hablamos de que en las bodas de Caná el esposo nunca es nombrado, el pobre hombre que se quedó sin vino? Pero el mayordomo, digamos así, el que prepara el evento, manda a llamar a Jesús, y le dice: siempre se sirve primero, manda a llamar al esposo y le dice: ¿qué hiciste? ¿Pusiste el buen vino al final en vez de ponerlo al principio? Entonces, ¿se acuerdan de que hablamos de que el rol del esposo era proveer el vino? Entonces, ¿quién está tomando ahí el rol del esposo? ¿Quién es el esposo? ¿Quién nos está dejando entrever esto de que es el esposo? Es Jesús. Entonces, y acá Juan vuelve a repetir esta metáfora, hablando de que él no es el esposo. El que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo. Acá está haciendo referencia a las bodas judías, en las cuales el esposo era conducido en el último día de la fiesta. Eran fiestas que duraban una semana, y en el último día de la fiesta era conducido por sus amigos, y sobre todo por como el amigo principal, era conducido a esta tienda donde se iba a consumar finalmente el matrimonio. Entonces, cuando viene el esposo como que viene de lejos, y entonces el amigo lo escucha y se llena de alegría al oír su voz. Acá también está resonando el cantar de los cantares. Ahora no se los puedo mostrar, pero está. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esto de que es necesario que él crezca y que yo disminuya, cuando se hizo el santoral de la iglesia, se lo tomó de modo literal. Y la fiesta de San Juan, que es muy celebrada sobre todo en el hemisferio norte, que es el 24 de junio, digamos, coincide con el comienzo del verano, con el solsticio de verano, y entonces, ¿qué pasa? Cuando
empieza el verano, o sea, a medida que empieza el verano, a partir de que empieza el verano, los días empiezan a tener cada vez menos luz, hasta que se llega al equinoccio de otoño. Por el contrario, Jesús nace el 24 o el 25 de diciembre, que coincide con el solsticio de invierno, siempre que estoy hablando acá del hemisferio norte, donde los días, a partir de ese momento, los días empiezan a ser cada vez más largos hasta llegar al equinoccio de primavera. Entonces, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. De vuelta escuchamos el prólogo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio el poder ¿de qué? De hacerse hijos de Dios. Pero no, este es un nacimiento que no viene de la sangre, ¿se acuerdan? Bueno, ven como todo esto del prólogo Juan lo vuelve a traer acá, lo expande. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Bueno, dejamos acá y la próxima vez seguimos porque ya son las 20:30. Así que bueno, que tengan una buena semana, que Dios los bendiga y esperamos verlos por aquí la vez que viene. Muchas gracias.